Entonces, aquí. Bueno, hoy día nos toca hablar de Sefirat HaOmer y cómo nos preparamos para Shavuot. ¿Ya? Ideal tener un shiur como este al principio de la cuenta, ¿cierto? Porque en el fondo nos prepararía para para todo el periodo, pero como dice el dicho, ¿cierto? Nunca es tarde, así que aquí estamos. Y bueno, yo espero que sea esclarecedor y que les deje algo en limpio. Entonces esta clase la vamos a hacer por la Refuah Shlema de Rachel Bat Miriam, de Moshe Ben Sina y de Shoshana Bas Asia. ¿Ya? Entonces partimos. En los días del Beit HaMikdash, ¿cierto? Del templo, el pueblo judío tenía que traer una ofrenda de cebada. ¿Ya? Esto ocurría el segundo día de Pesaj, y esto era lo que se llamaba el Omer, el Korban Omer, ¿ya? El sacrificio del Omer, literalmente significa gavilla, y en términos prácticos lo que permitía era que a partir de ese momento se iba a poder consumir los granos recién cosechados, ¿ya? No sé si conocen, hay un concepto de Yashan, de Hadash, y como que se linkeaba con esto del Omer. Pero como estamos lejos del templo, ¿cierto? La Torá nos dice que a partir del segundo día de Pesaj tenemos la mitzvah de contar el Omer, el precepto de contar el Omer, todos los días durante los 50 días que nos llevan a Shavuot. ¿Ya? Sabemos que Shavuot es el día en el que el pueblo judío estuvo parado frente al monte Sinaí y recibimos la Torá, y para poder llegar a ese momento requeríamos de un periodo de preparación de 7 semanas, ¿ya? Los comentaristas dicen incluso que solamente fuimos liberados de Egipto para poder llegar a este momento, a la entrega de la Torá. Y que en el fondo contamos estas 7 semanas a partir del segundo día de Pesaj para mostrar lo mucho que queríamos la Torá, como que de cierta manera el pueblo sabía que la íbamos a recibir, entonces durante todo nuestro trayecto contábamos los días hasta que esto ocurriera. Entonces ahora un poco de temas como prácticos de cómo se cuenta el Omer, ¿ya? El Omer se cuenta todas las noches después de que anochece, ya a partir de 30 minutos después del ocaso, y que en definitiva es el comienzo del día judío. Y si es que una persona se olvidó de contar el Omer durante la noche, lo puede contar al día siguiente durante el día, pero ya no puede decir la brajá. Ya vamos a decir cuál es la brajá. Entonces, para contar el Omer de manera adecuada, tenemos que decir el número de días, y si es que los días ya completan una semana, mencionar las semanas, y si es que los días exceden semanas completas, agregar los días. ¿Se entiende? Por ejemplo, en la primera semana decíamos, hoy son 4 días del Omer. Después, cuando ya hay semanas completas, decimos, hoy son 21 días, que son 3 semanas del Omer. Y cuando el resto de los días se dice, hoy son 33 días, que son 4 semanas y 5 días del Omer, ¿ya? Somos muy quisquillosos en mencionar cada día, cada semana, como de mencionar que es tiempos cerrados y completos, ¿ya? Ahora también, no sé si han escuchado a los hombres o a familias religiosas hablando de esto, pero pareciera que están como hablando un poco en clave, porque si es que yo a mí se me ocurre y digo, hoy día es el día 33, perdí la oportunidad de contar el día a la noche, porque como que ya dije el día. Entonces, si es que si es que a una persona que cuenta el Omer le preguntan ¿en qué día es hoy? Te va a decir, anoche fue el 32, ya no te va a decir el día que hay hoy día. ¿Por qué? Porque si es que lo dice, pierde la posibilidad de contarlo a la noche después de recitar la brajá, ¿cierto? ¿Cuál es la brajá? Es que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste en relación a la cuenta del Omer, ¿ya? Para poder decir la brajá, tienen que cumplirse 2 condiciones. Primero, haber contado siempre durante la noche y no haberse, o sea, estar contando en la noche, no en el día. Si es que, como dije, si es que alguien perdió la cuenta en la noche y lo dice durante el día, lo tiene que decir sin bendición. Y la segunda condición es no haber pedido la cuenta ningún día, ¿ya? Entonces hay que ser muy minucioso, muy estricto y anotarse así todos los días y mencionar la cuenta del Omer. Para los hombres es fácil porque en general cuando rezan en Minyan, ¿cierto? Lo hacen en conjunto, cuentan, cantan una canción muy linda, señalan los días. Ahora en tiempos de cuarentena, me imagino que se les hizo una mitzvah mucho más difícil, o al menos se les hizo como se le hace a las mujeres en realidad como que es algo que tienen que hacer mucho más conscientes, porque no es como que voy a un lugar simplemente y lo cuento.
De hecho, a mí me encantaba, en Israel siempre compraba como un magneto para el refrigerador, para la heladera, refrigerador es chileno, para la heladera que uno podía ir borrando los días y así te decía qué día es. El problema era en Shabbat, que uno no podía borrarlo, pero bueno, se entendía. Ya. Ahora, ¿por qué es tan tajante esto de que si un día no cuento a la noche no puedo seguir contando con la bendición? ¿Ya? Y la razón es porque respecto al Omer, la Torah nos dice que debemos contar semanas completas. Entonces, si es que nos perdemos la cuenta un día, la mayoría de las autoridades considera que ya no van a ser completas. Entonces, por eso es tan minuciosa esta cuenta. Ahora, nosotras las mujeres no estamos obligadas a la cuenta del Omer, porque es una mitzvah de tiempo. Ahora, más allá de la parte formal, ¿cierto?, que sería como contar, nosotras no estaremos obligadas a la cuenta, pero sí estamos obligadas al trabajo espiritual de estos días. Y por eso este shiur, esto es lo que quiero que indaguemos, porque podemos contar con brajá, incluso creo que Sefaradiot no cuenta con brajot, Ashkenaziot sí, pero más allá de la brajá, que es como algo formal, en realidad lo importante aquí es el trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el trabajo espiritual de estos días? Para partir, este periodo es una oportunidad de oro para trabajar en nuestras midot, ¿ya? En nuestras cualidades de carácter, nuestras características de carácter. Traigo como varias explicaciones a esta cuenta que vamos a ir construyendo y al final lo vamos como a unir, ¿ya? Dice Rav Goldwich que hay distintos niveles del proceso intelectual humano, esto seguramente lo conocen, lo hablamos un poco también en la clase pasada. Dice que el primer nivel es la jochma, ya el conocimiento factual, el conocimiento a través de los hechos, ¿cierto? Dijimos que vimos los milagros en Egipto, vimos como la existencia de Hashem, pero después necesitábamos como un proceso de procesarlo y de internalizarlo, ¿ya? Los hechos por sí solos, dijimos también, no son muy útiles, ¿ya? A menos que uno pueda construir sobre estos hechos, es decir, hacer inferencias y deducir verdades, ¿ya? Aprender a sacar la verdad de lo que estoy mirando. Al observar la realidad, soy capaz de deducir y de establecer principios que son reales. Y viene a ser el siguiente principio, el siguiente nivel, que es la biná, la comprensión, ¿ya? La palabra biná tiene la misma raíz que la palabra boné, que es construir, y se refiere a estos procesos de construcción de realidades a través del cual uno va entendiendo. Y finalmente el tercer nivel sería el dat, que es la sabiduría, que en el fondo llega solamente si es que somos capaces de integrar, ¿cierto?, el hecho con la construcción, con la comprensión de lo que estamos viendo. Entonces, sabemos que Adama Rishon, ¿cierto?, tenía la misión, nos cuenta el Midrash, de nombrar, de ponerle nombres a todas las cosas que veía, los animales, a los árboles, etc. Y no solamente era para los demás esa misión, sino que para él mismo. Él fue el que se dijo, yo soy Adam, ¿ya? ¿Por qué se puso Adam? Porque de la tierra fui tomado Adamá, ¿cierto? Entonces nos explica Rav Goldwich que la tierra es el medio para el crecimiento, ¿ya? Para crear belleza, y es una cualidad que ningún otro elemento posee. Solamente en la tierra plantamos y las cosas florecen. Si es que nutrimos la tierra de la manera adecuada, se puede producir mucho bien. Del mismo modo, ¿cierto? Cada persona, ya que somos Adama, tenemos la tarea de plantar y de producir bien, de mejorarnos a nosotras mismas, de crecer, de crear belleza y de traer de esa forma bondad al mundo. Y es justamente el aspecto de este periodo entre Pesaj y Shavuot, ¿ya? Nosotros vimos que contamos de manera ascendente, ¿ya? Vamos de 0 a más. Si es que dijimos al principio que nosotros salimos de Egipto para recibir la Torá, lo lógico es que la cuenta hubiese sido al revés, ¿cierto? Sabíamos que en 49 días íbamos a llegar al monte Sinaí, íbamos a recibir la Torá, entonces hubiésemos contado. Nos quedan 49 días, 48, 47, pero no, nosotros contamos 1, 2, 3 y así, y como dije, siempre siento consciente de que es algo completo, contando, ¿cierto?, cuando son los días, las semanas y los días por sobre las semanas. Entonces,
Rabbi Akiva Tatz escribe en su libro Vivir Inspirado, en términos de la Torá, contar hacia una meta es construir la meta misma. Por eso es que contamos desde Pesaj hacia adelante y no regresivamente desde Shavuot. No podemos causar Shavuot. Lo que sí podemos hacer es construir Shavuot. Solamente cuando construimos este camino, ¿cierto? Cuando construimos los 49 días, y por eso los mencionamos a cada uno por uno y lo que conforman las semanas, ya solamente cuando hicimos eso, tenemos Shavuot. Contar se trata de construir, se trata de trabajar en nosotros mismos paso a paso. Y como dijimos recién, Binah, comprender, ¿cierto?, deriva de boné, de construir. Y es justamente lo que tenemos que hacer en estos días, construir, ¿ya? Si bien, como dije al principio, como mujeres no tenemos la obligación de contar con la brajá, la mitzvah, ¿cierto? Este trabajo espiritual en realidad es como algo intrínseco en nosotras las mujeres. Se dice que las mujeres tenemos una binah yeterá, una comprensión extra de las cosas, y que en definitiva no es otra cosa que nuestro poder de construir, de percibir nuestro alrededor, no sé, de agarrar una cosa y de darle fuerza, de agarrar las ideas espirituales del marido y hacerlas concretas, desde agarrar comida, ¿cierto?, y hacer jalá. Todo en el fondo lo que hace la mujer es agarrar estos hechos, esta realidad que vemos, y hacerla algo real. Entonces, son 49 días, ¿cierto? En realidad la Torá son 49 días desde que salimos, y la Torá se entrega al día 50, ¿ya? Dicen los Jajamim, y esta es como la primera versión de estos 49 días, que estas 49 días representan las semanas del año del calendario judío, ¿ya? Y está escrito que si realmente trabajamos en cambiarnos a nosotros mismos en este tiempo, no necesitamos preocuparnos en absoluto del Yom Adin, del día del juicio. Esto no es Rosh Hashanah, Yom Kippur, sino que es el día del juicio al final de nuestras vidas, ¿ya? Así que nosotros nos preocupamos cada año de trabajar en estos 49 días y de transformarnos a nosotras mismas, nos tenemos que despreocupar de lo que va a pasar al final de nuestros días. Entonces Rav Wolfson escribe que necesitamos utilizar el tiempo de la Sefirá para santificarnos, ¿ya? Para separarnos, sería la traducción correcta. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos deshaciéndonos de nuestras malas midot, para convertirnos en un recipiente apropiado para aceptar y recibir la Torah. Entonces nuestros sabios dicen, mis alumnas ya han escuchado este concepto, espero que se acuerdan, Derech Eretz Kadma la Torah, ¿ya? Las buenas midot vienen antes de la Torah. Y aquí diríamos, pero ¿cómo? Si todos los religiosos decimos que la Torah, que las mitzvot, que te transforman, Naaseh Benishma, vamos a hacer y después vamos a entender. ¿Por qué estamos hablando de Derech Eretz Kadma la Torah? ¿Cómo puede ser? Entonces, el aprendizaje de la Torah y la Avodat Hashem de una persona, ¿cierto? El trabajo que hagan la relación con las demás personas o con Hashem mismo, una persona puede estar muy mal enfocado si es que esta persona no tiene midot buenas, ¿ya? Puede ser un relojito de todas las cosas que tiene que hacer, ¿cierto? Levantarse en la mañana, cómo se viste, cómo reza, cómo come, cómo bendice, pero si la persona no tiene buenas midot, todo lo otro es como humo, desaparece. Y ahora vamos a ver las comparaciones de estas semanas, que lo que hay que hacer en definitiva es trabajar las midot, ¿ya? Entonces la más conocida, que me imagino que todas conocen, es la comparación cabalística, ¿cierto? Nos enseña la Kabbalah que cada día del Omer está relacionado a un nivel diferente de las Sefirot, ¿ya? Que son las Sefirot, son los atributos de Hashem, por medio de los cuales Hashem como que interactúa con el mundo, ¿cierto? Sabemos que no lo podemos entender, que no podemos conocerlo, pero sí podemos conocer sus atributos, ¿ya? Y hay mucho escrito, hay muchas enseñanzas, y sabemos que cada día está asignado cada semana está asignada a una sefirá determinada, y dentro de esta semana cada día, y dentro de este día cada hora, y así es. Todo ¿cómo se dice? Un entregramado, no sé si existe esa palabra, conexiones así neuronales de estas sefirot, y en el fondo
7 por 7, ¿cierto? 49, se crean como 49 permutaciones que se traducen en trabajos respectivos que cada persona debiese hacer en ese día, ¿cierto? Relacionado a la bondad, al amor, a la belleza. El año pasado, ¿cierto? Con mi grupo de alumnas hacíamos cada día, yo les mandaba como un trabajo chiquitito que había que hacer, que van desde cosas como de reconocer al otro algo que hace por ti, o de saludar con una buena cara, como todas cosas chiquititas que uno cada día va haciendo que te llevan a ser una mejor persona, a mejorar tus cualidades. ¿Ya? Y la idea es que cada día y cada semana nos enfoquemos en este atributo correspondiente y mejoremos esa área en específico. No nos piden que de una cambiemos todo, sino que paso a paso. ¿Ya? Y esto nos debería llevar a mejorar no solamente nosotros mismos, sino que mejorar nuestras relaciones con los demás y nuestras relaciones con Hashem. ¿Ya? Otro approach es el que nos propone el Alter de Kelem. ¿Ya? Él explicó que hay 48 formas de adquirir la Torá. Rav Noah Weinberg, el creador de Ella Torá también, habla de 48 caminos de sabiduría. ¿Ya? Y ambos se basan en el Talmud, en Avot, que dice que la Torá es adquirida por medio de 48 caminos. Entonces, ellos dicen que cada uno de los 49 días de la Sefirá, de la cuenta, está destinado a dedicarse a un aspecto de estos caminos, y que el día 49, como son 48, es como una revisión general de todos. Después viene el Graal Gaón de Vilna, y nos dice que es imposible que una persona se perfeccione a sí misma en estas 49 formas, ya sea de las sefirot cabalísticas o los 48 caminos de sabiduría. Y que justamente por el error de los alumnos de Rabbi Akiva, que como vimos la semana pasada, murieron por no darle cabod al otro, por no respetar al otro, la midá más esencial que nos deberíamos enfocar en trabajar es Ahavat Abriot, el amar al prójimo. ¿Ya? Cuando uno ama a los demás, puede aprender de ellos, y luego puede llegar a un conjunto de todas las 48 formas, porque en definitiva cada uno todas las personas, ¿cierto?, tendrían un aspecto determinado y uno podría aprender de esa persona en particular. Entonces viene Rabbunim y comenta el Pirkei Avot, nos dice que Ben Soma vio una multitud de judíos y dijo las siguientes brajot. Dijo: bienaventurado el que conoce los secretos, y bienaventurado el que creó a todas estas personas para que me sirvan. Ya estamos hablando de un super tzadik que viene y dice que prácticamente que los otros son sus sirvientes. Entonces, ¿acaso Ben Soma es tan arrogante de considerar a la gente sus sirvientes? Obvio que no. Ben Soma vio un grupo de maestros potenciales y una oportunidad para aprender. No eran sus rivales, sino que eran sus compañeros, sus maestros, en la gran escuela de la experiencia humana. Entonces, este Ben Soma vendría a ser como el tikkun, la reparación de todo lo que vimos en la clase pasada, de que los alumnos de Rabbi Akiva, ¿cierto?, no eran capaces de ver al otro, que tenían algo real que enseñar. Y esto, como dije, es lo hermoso que aprendíamos en la clase pasada. Entonces, tenemos, ¿cierto?, las sefirot cabalísticas y los 48 caminos. También nos dicen nuestros sabios que cada semana de la sefirá corresponde a cada uno de los ushpisim, de los invitados que vienen en Sukkot al Azúcar. No sé si han escuchado esto. ¿Ya? Las 3 primeras semanas de la sefirá corresponden a los Avot, a Abraham, Isaac y Jacob, y que en relación al proceso intelectual del que hablábamos al comienzo, ¿cierto?, vienen como a formar la base del conocimiento real de Hashem. ¿Ya? Sabemos que Abraham tenía el Gesed, que Isaac tenía la bondad, el Tiferet, el Din, ¿cierto? Y que Jacob, la Geburá, el Din, y que Jacob era el Emet, el balance exacto de estas dos, y que en el fondo estos 3 nos demuestran, ¿cierto?, lo mismo que vimos al salir de Egipto, la existencia real, eminente y absoluta de Hashem. Entonces después llega la 4ª semana, y la 4ª semana es Moshe. ¿Qué trajo Moshe? Trajo la Torá, que es un regalo a Israel y que representa la Torá escrita. Después en la 5ª semana viene Aarón. ¿Y quién es Aarón? ¿Cierto? Sabemos que Aarón a Cohen, el sacerdote, era un roé a Shalom, una persona que estaba siempre en búsqueda de la paz entre las personas, de que haya Shalom Bait,
muy, muy preocupado, ¿cierto?, de hacer siempre sentir bien al otro y de reconocer en el otro algo que pudiese aprender. Era una persona muy, muy humilde y tenía esta capacidad hermosa de hacer sentir al otro que era en verdad una chispa divina y que valía y que era esencial para formar parte del pueblo judío. Y por último tenemos también la sexta Yosef Hatzadik, y la última es Malhut, ¿cierto?, David Amelech, que representa el establecimiento del reino en la tierra, y es justamente cuando estamos completos para recibir la Torá, cuando fuimos capaces de hacer Kabbalat Oel Malhut Shamayim, de recibir el yugo del cielo, somos capaces de ser el Kli, el recipiente para recibir la Torá. Después viene Rab Friedman, citando al Benei Sashar, para expandir estas comparaciones, y nos trae Pirkei Avot nuevamente. ¿Ya? Dice que los 49 días de la Sefirá deben ser comparados con el rasgo de un Lev Tov, de un buen corazón. Dice la Mishnah, en Pirkei Avot, que Rabbi Yohanan ben Zakkai le preguntó a sus alumnos cuál es el camino correcto por el cual un hombre se debe conducir. ¿Ya? Respondió, estos son grandes rabinos, ¿cierto? Son de la época de Hillel y Shammai, mucho antes de los 24.000 alumnos, y ellos le responden, le dicen, Rabbi Yohanan, ¿cierto?, les estaba preguntando cuál era la midá, el carácter humano que más valía, el más bueno. Entonces los Jajamim dijeron, dijo Rabbi Eliezer, tener un buen ojo, ¿cierto?, mirar al otro y ver solo lo bueno, ser altruista, no sentir envidia. Después vino Rabbi Yeshua y dijo, tener un ojo amigo, ya que tener un buen amigo, ya que nuestras amistades, ¿cierto?, ejercen una influencia correcta en nuestros pensamientos, en lo que hacemos, en lo que valoramos, ¿cierto? Muchas veces como nuestros deseos, nuestras aspiraciones en la vida van muy determinadas por nuestro entorno, por quiénes son nuestros amigos, por sus deseos, por sus aspiraciones. Después vino Rabbi Yose y dijo tener un buen vecino. Aquí, no sé si han escuchado, Shlomo siempre habla sobre la importancia de tener buenos vecinos, ¿cierto? Y aquí la Mishnah comenta que el vecindario en el cual vivimos es importante porque determina la comunidad a la que pertenecemos, ¿cierto? Las amistades de nuestros hijos, las escuelas. Y penúltimo, dijo Rabbi Shimon, la característica esencial es prever lo que va a pasar, es decir, predecir las consecuencias de mis actos y de mis palabras. Y ahora sí, por último, vino Rabbi Elazar y dijo tener un buen corazón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ser bondadoso, ser cálido y ser empático, en definitiva, es la más importante de todas las midot y es lo que nos va a llevar a vivir una vida profunda y buena. Entonces, Rabbi Yohanan ben Zakkai, redoble de tambores, ¿cierto?, concluyó que la característica máxima, la mejor característica era, ¿qué creen? Chan, chan. La mejor característica es tener un buen corazón. Y la explicación fue que esta incluía todas, incluía un buen ojo, incluía un buen amigo, incluía un buen vecino, incluía predecir el futuro, ¿cierto? Los actos, no ser adivino. Ahora, Lev Tov, ¿cierto?, en gematria es 49, coincidentemente. 49, Lev Tov. Lev es 32 y Tov es 17, ¿cierto? Y tenemos el 33, que es Lag BaOmer, de la semana pasada, ¿cierto?, que marca una diferencia. Entonces, Lev, el corazón, los 32 días previos a Lag BaOmer, ¿cierto? El trabajo espiritual de esos días es cómo nos relacionamos con los demás, ¿ya? Debemos enfocarnos en mejorar nuestras relaciones interpersonales, en la familia, en la casa, en el trabajo, en todas partes, siempre es algo más externo las primeras semanas. Y luego viene el Lag BaOmer, ¿cierto?, en que aprendimos justamente que el error de los Jajamim era no respetar a los otros y no aprender ni mejorar las relaciones con los otros, ¿cierto? Tenemos este alto 33 y después vienen los 17, que lo que hay que trabajar es la Torá, ¿cierto? Dice Lekach Tov,
dicen los jajamim, una buena porción, y implica que en esta época, es decir, en estas semanas antes de recibir la Torá, nos tenemos que enfocar en las mitzvot que forman y solidifican nuestra relación con Hashem, ¿ya? Debería ser la tefilá, ¿cierto? Ser conscientes, pensar en Él, ver cómo podemos estar más cercanos a Él, y eso en realidad no es algo como exclusivo que tenemos que olvidarnos de los demás, sino que justamente es a través de los demás que ya que logramos mejorar nuestras relaciones con los otros, que ahora también estamos capacitados para poder distinguir y descubrir a Hashem en los demás. Como dije, el Lag BaOmer forma un vínculo entre los primeros 32 días y los últimos 17. Y solamente después de todos estos días vamos a llegar a la coronación de Hashem a través de la Torá. ¿Ya? También viene Rav Salomon, nos dice que la Sefirá la podemos comparar con el mes de Elul. ¿Ya? Entonces, tanto la Sefirá como Elul terminan con la coronación de Hashem, ¿cierto? El trabajo en Rosh Hashanah, que es el final de Elul, es coronar a Hashem Melech, declarar que Dios es rey sobre la tierra. Nosotros en la Sefirá, al final, al recibir la Torá, declaramos que Hashem es nuestro rey. Entonces viene este Rav Solomon y nos dice, la Sefirá es como Elul. En todo el mes de Elul nos trabajamos y mejoramos nuestras midot para poder, sacamos nuestro ego sobre todo, para entender que en verdad es todo de Hashem, así nosotros en la Sefirá tenemos que entender que también es todo de Hashem, y de hecho eso es todo el trabajo en el desierto, recibir el man, caminar hacia el Ar Sinai, y finalmente llegamos y declaramos que Hashem es nuestro rey. Ahora, es muy importante que durante ambos periodos se necesita trabajar para refinar las midot, ¿ya? Sin hacerlo, no se va, así como en Rosh Hashanah, ¿cierto? Nosotros tenemos que llegar con un plan, ¿cierto? Ante Hashem y decirle, dame un año nuevo porque yo voy a ser buena persona en esto, porque voy a mejorar en esto otro. Si es que nosotros no tomamos estas resoluciones, si es que no hacemos un trabajo interno, en realidad todo el fin de Rosh Hashanah no se va a cumplir, no vamos a poder tener este año. Entonces, dice el Netivot Shalom que las midot, las características, las cualidades de nuestro carácter, ¿cierto?, son la raíz de nuestro árbol. Y si es que nuestras raíces son malas, ¿cierto?, la Torá ni ninguna otra cosa buena va a poder crecer. Entonces, justamente aquí nos viene a reforzar esta idea de que durante esta sefirá, durante este periodo, lo que tenemos que hacer es trabajar en nuestras midot, trabajar en nuestro Lev Tov. Ahora, relacionado con esto de coronar a Hashem Melech, ¿cierto? La Rebbe Zenbanach en Chile nos contó que no solamente se trata de coronar a Hashem Melech, sino que se trata de hacer que sea un Melech, un rey que a la vez sea cercano, ¿ya? No solamente teníamos que salir de Egipto y ser esclavos y pensar que Hashem, que hizo grandes milagros, va a ser un rey que va a estar envuelto solo en asuntos estatales. En verdad teníamos que estar conscientes de que era un rey que era cercano a cada uno de nosotros, que nosotros no éramos esclavos, que no somos esclavos, sino que somos una nación de reyes, somos los hijos del rey. Y por eso justamente en Rosh Hashanah decimos Avinu Malkeinu. El trabajo de Rosh Hashanah es declarar a Hashem Melech, pero nos acercamos a Hashem diciéndole, somos tus hijos, eres nuestro padre. Y así también, en este periodo, nuestro trabajo real, no solamente es decir que Hashem es nuestro rey, sino que también darnos cuenta que Hashem es, antes que nuestro rey, es nuestro padre. Es cercano y rey del mundo, ¿cierto? Puede hacer todo por nosotros. Pero el trabajo de estos días es mejorar nuestras midot para entender que Hashem es nuestro padre y que es nuestro rey y que somos su nación, somos su pueblo. Después viene Rav Stern y nos dice que la grandeza de una persona en realidad depende cómo esa persona valora su tiempo. ¿Ya? La misión de una persona en este mundo es transformar el presente en el futuro, convertir los momentos que pasan en que sean algo duradero y que sean algo eterno. Y eso es justamente lo que la Torá es, la herramienta que nos entrega la Torá, hacer que nuestra vida sea con sentido, que criemos familias con sentido, que tengan raíces en algo, en nuestra tradición, que la decidan continuar.
Entonces, si es que una persona utiliza los momentos, el día a día, el paso a paso para placeres fugaces, claramente está convirtiendo que sea, está causando que sean momentos que se conviertan en pasado, no son momentos que perduran. Entonces nuestro desafío en estos 49 días es tomarlo y construir un día sobre el otro. Por eso es que contamos el Omer uno, vamos sumando. Y no solamente contamos 7 semanas, contamos días de semanas y semanas de días, y así, para que en cada día nos podamos acercar más a nuestro prójimo, más a Hashem, y esto, solo esto a través de cambiarnos a nosotras mismas y convertirnos en un buen recipiente para recibir la Torá. Entonces, ya sea que empezaron a contar, o que se empezaron a trabajar, o que no lo hicieron, ¿cierto? Si es que no lo hicieron, Besrat Hashem, que puedan empezar, pero si no, que puedan, si es que ya partieron, que continúen con la conciencia de que todas estas formas de entender la Sefirá no son contradictorias, sino que se enriquecen unas a las otras. ¿Ya? Entender los atributos de Hashem, entender que esos atributos de cierta forma también están en nosotras, entender los 48 caminos, ustedes los pueden buscar en internet, en verdad son son 48 caminos de real sabiduría, son muy potentes, son consejos chiquititos que en verdad pueden cambiar toda una vida. Conectarnos con el legado espiritual, ¿cierto?, de nuestros invitados a la Sukkah, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moshe, de Aarón, de David y de Yosef. Ya entender que lo que ellos hicieron, su grandeza espiritual, de cierta forma también está en nuestra genética espiritual, y en verdad tenemos esa fuerza para cambiar y para trabajarnos a nosotros mismos. Entender que nos preparamos para coronar a Hashem Melech y para coronar a Hashem Avinu Malkeinu. Y en definitiva, todas estas formas son formas de darnos como refuerzo a nosotros para que trabajemos día a día, para que entendamos que no es solamente pasar y esperar que llegue la fiesta, que no nos pase la fiesta, sino que nosotros construyamos y creemos nuestra fiesta de recibir la Torá. Y sobre todo, el transformarnos y mejorar nuestras midot es para volvernos a nosotros en seres que dan constantemente, en seres de gesed, de bondad, que como vamos a ver en las próximas clases, Shavuot solamente se trata de gesed, de bondad. Hashem es solo gesed, todo lo que hace es bondad, su Torah es solo bondad, y por lo tanto, para poder llegar a recibir la Torah en Shavuot, tenemos que ser un kli de bondad, ¿cierto? Los opuestos se atraen, no es verdad. Tenemos que ser un clic similar para poder recibir. Entonces, si nosotros nos transformamos en ser seres de Gesed, en ser seres que dan, así también vamos a poder recibir la Torá. Y aparte, es como, hay retroalimentación, porque en verdad esa es la única forma de que nosotras vamos a ser realmente felices, seres más conectados, más respetuosos, con tantas cosas, pero sobre todo vamos a ser seres en constante crecimiento, y vamos a entender que nuestro proceso intelectual, ¿cierto?, luego de ver y de conocer, es algo que solamente vamos a lograr si es que construimos, si es que trabajamos paso a paso, si es que lo contamos y fuimos conscientes de eso. Y al final de eso nos vamos a volver personas sabias, con sabiduría, con dat, que es un equilibrio que necesitamos para tener vidas profundas, para tener vidas con sentido. Así que espero que todas hagan, que sus días cuenten, y que puedan volverse los seres necesarios para recibir la Torá, con la conciencia de que estos son los días con la posibilidad, con la fuerza espiritual para hacerlo. Si no es ahora, les queda Elul, pero en verdad estos días son los que hay que trabajar. Con todo lo que hemos aprendido, ¿cierto?, de Rabbi Akiva, de lo que ocurría en el desierto, como que son todos mensajes y son todas, tenemos como que estar con los ojos abiertos para poder ser capaz de absorber y de entender por qué me llega esta información, por qué es valiosa, cómo la aplico a mi vida, y en el fondo cómo eso me transforma a mí misma. Así que eso, espero no haber sido muy enredada. No sé si hay preguntas. Está silencioso. Sí, si tienen preguntas se pueden desmutear. Sacar el video para verlas. Sí, también. Ahí está la Paula. Ahí está la Paula, la Denu. La Agus. Estoy impresionada. Sí, sí. Bueno,
Ay, la Ta me encanta que anota, y la Agus también, y la Bren también. Pero bueno. Ahora Les empecé a mando un notar beso. que... ¿Ah? No, perdón.